Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de agricultura de carbono. Esta jornada está realizando en el marco de este proyecto, Carbon Farming Hub. Y en primer lugar quisiera daros la bienvenida a todos y agradeceros al que estéis aquí, tanto a los que estáis aquí de forma presente con este tiempo, como a los que están de forma online. Espero que disfrutéis y obtengáis una serie de conocimientos bastante interesantes para todos vosotros. Y también quería darle las gracias a la profesora Yolanda por cedernos esta hora. Muchísimas gracias. Esperemos que disfrutemos muchísimo de esta situación. Pásame la diapositiva. Y bueno, antes de comenzar, lo que quería era presentar a los ponentes que vamos a estar hoy aquí. A mi izquierda me acompaña Evelyn Alcázar, la directora del área de internacional de Cobaya y también la directora de nuestra oficina de Bruselas. También me presento yo soy Álvaro Quintana. Trabajo codo con Evelyn, estoy trabajando en el área de internacional, sobre todo en los proyectos relacionados con Carbon Farming. Y para la ponencia de hoy también tenemos la inestimable colaboración de Manuel Orellana, que ha decidido venir aquí y darnos su visión de la ganadería y el responder la gestión y todo el manejo que hace de su finca. Y antes de comenzar a contaros un poco la agricultura de carbono, creo que casi todo el mundo sabrá que la agricultura de la forma convencional puede ser una de las mayores actividades que pueden llegar a emitir demasiado carbono y demasiado gas de efecto invernadero. Entonces, para mitigar esto, se buscan una serie de soluciones, como es el caso de la agricultura de carbono, que puede llegar a convertir no simplemente que este tipo de actividad cree CO2, sino que sea como una especie de sumidero. Así que vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste esta agricultura de carbono dentro de este proyecto de Carbon Farming Hub, que lo tengo aquí detrás. ¿Qué es este proyecto de Carbon Farming Hub? Este es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, es un Erasmus Plus, y lo que consiste es en impulsar la agricultura de carbono como una estrategia clave para la mitigación del cambio climático y también para fomentar la sostenibilidad de este medio agrario. A través de este QR que podéis escanear, vais a poder acceder a nuestra web del proyecto, que está en todos los idiomas del proyecto, está en inglés, en español, en griego y en portugués. Y aquí vais a poder ver todas las noticias de actualidad de este tema, también todo nuestro repositorio de información y también los resultados que estamos obteniendo en este proyecto. Como digo, el consorcio lo forman 4 países, que seríamos todos de la zona mediterránea. Estamos los españoles, griegos, que tenemos aquí al coordinador, que ha venido a acompañarnos. También está Portugal e Italia. Y este proyecto tiene una duración de 2 años. Empezó en octubre de 2023 y acabará en septiembre de 2025. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, o donde nos enfocamos, es sobre todo en jóvenes agricultores. Nos enfocamos también en jóvenes que quieren dedicarse al tema de la agricultura, pero como un modelo de negocio más sostenible. Y también nos estamos dedicando a agricultores que están trabajando en convencional y quieren cambiarse a ecológico. Entonces, los objetivos principales que tenemos en este proyecto serían: buscamos sensibilizar a estos jóvenes agricultores, formarlos en este tipo de desarrollo o de estrategia o de negocios, de nuevos modelos de negocios sostenibles, y también creará una serie de oportunidades de negocio. Como digo, nosotros, ¿cómo queremos conseguir este tipo de oportunidades? Pues fomentamos una cooperación internacional entre los países en los que estamos trabajando, desarrollamos este tipo de modelos de negocio sostenibles, en los que buscamos una sostenibilidad en el ámbito agrario, aplicando una serie de medidas, y a su vez hemos creado una plataforma, un espacio de innovación y colaboración, en donde estamos recopilando absolutamente todos los materiales que estamos desarrollando en el proyecto. Esta plataforma es de carácter juvenil, se puede acceder, es completamente gratuita y la podéis encontrar en la web del proyecto, que por eso había puesto el QR previamente. Bueno, llegado a este punto, puede que alguien se pregunte qué es la agricultura de carbono en este caso. Bueno, pues la Comisión Europea la define como la gestión de reservas de carbono, de los flujos y las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito agrícola, que es el que estamos hablando, con el objetivo de mitigar este cambio climático y hacer la agricultura un poquito más sostenible, o hacerla sostenible del todo, dependiendo del caso. ¿Cuáles son los beneficios claves que tiene esta agricultura? Pues la primera es capturar el carbono en el suelo. El objetivo principal es convertir este tipo de la agricultura, este tipo de actividades, lo que pretende es capturar todo el carbono posible para, como sería el segundo beneficio clave, mejorar la salud del suelo y su fertilidad, hacer que el suelo sea mucho mejor para este tipo de condiciones. Y por supuesto, un tema que ahora mismo está caliente, si miramos por la ventana, este tipo de agricultura pretende
pelear o combatir con el cambio climático. Entonces, pretende hacer una resiliencia climática, sobre todo a este tipo de periodos que serían los que son de sequía que hemos tenido en los últimos años, pues puede llegar a ser una especie de actividad que pueda llegar a mejorar este tipo de periodos, o en el caso de inundaciones, como hemos visto hace poco, desgraciadamente, con la Dana, o lo que estamos viviendo en estos momentos, que si vais al campo, habéis encontrado que aquello parece un río ahora mismo. Ahora vamos a hablar, voy a comentar un poquito de las buenas prácticas de agricultura de carbono que tenemos sobre todo por esta zona y después voy a hablar una pequeña pincelada de cada una de las actividades. En el primer caso, una buena práctica sería el uso de fertilizantes orgánicos, hacer una mínima labranza o laboreo o ningún tipo de laboreo, añadir unos cultivos de cobertura a nuestro cultivo o a nuestra digamos, nuestra actividad agrícola, la agrosilvicultura o agroforestería, el pastoreo sostenible, que de esto va a hablar mucho mejor que yo Manuel Avellana, que está aquí con nosotros, y la gestión de residuos. Vale, no, palabras. El primero de los ejemplos de las medidas sería el uso de fertilizantes orgánicos. Hasta ahora, sobre todo, se ha usado mucho fertilizante inorgánico. Porque es barato, porque es fácil de aplicar, pero es muy contaminante y deteriora muchísimo el suelo. Entonces, una de las medidas que apoya la agricultura de carbono sería el uso de fertilizantes orgánicos, como puede ser el estiércol. Este tipo de material orgánico lo que hace es mejorar la salud del suelo y mejorar el contenido de carbono que hay en el suelo, mejorando así su fertilidad y, por supuesto, optimizaría todo el tipo de nutrientes que dispone el suelo para hacerlo así muchísimo más eficiente su productividad, mejorando, pues, como digo, el aumento de la productividad agrícola. Otra de las medidas sería no hacer ningún tipo de laboreo o un mínimo de laboreo, el mínimo posible. Al final, cuando tú estás haciendo una serie de laboreo, erosionas mucho la tierra y eso lo que hace es que se pierda todo el carbono de la tierra. Entonces, evitando hacer este tipo de laboreo o de labranza, mejoramos toda la compactación y la agregación del suelo, mejoramos la retención de nutrientes y mejoramos, por supuesto, la absorción de materia orgánica de carbono, que se quedaría en nuestro suelo y mejoraría su fertilidad. Otra de las técnicas que se suelen usar es establecer unos cultivos de cobertura. Cuando dejamos el suelo desnudo, lo dejamos completamente a la erosión. Tendríamos una explotación agrícola que erosionaría mucho el suelo y perdería muchísimo carbono. Por lo cual, si mantenemos, si sembramos algún cultivo de cobertura o simplemente dejamos la cobertura que salga, pues mejoraríamos la biodiversidad, tanto de insectos como de cualquier tipo de vegetación, y a su vez estaríamos mejorando la estructura del suelo y mejorando todo lo que se considera la fertilidad y la retención de carbono. En esta medida, la agrosilvicultura o agroforestería, que también se llama, es una de las más importantes de la agricultura de carbono, debido a que la Unión Europea se ha fijado muchísimo en esta medida, ya que absorbe muchísimo carbono y hace como convierte que tu explotación pueda llegar a ser un sumidero de carbono. ¿En qué consiste? Es la más complicada de todas de aplicar, que sería en integrar los árboles en los sistemas agrícolas, dependiendo del sistema agrícola que tengamos, obviamente. Al integrar una serie de árboles, lo que hacemos es, obviamente, mejorar la biodiversidad, mejoramos la retención de carbono, mejoramos la fertilidad y mejoramos prácticamente toda la explotación. Tiene un tiempo, pero la Unión Europea se está fijando muchísimo en esta medida y es una de las que en un futuro tendrá muchísima importancia aquí en la Unión Europea. A ver si lo va a salir. Ya lo digo. El pastoreo sostenible, como digo, es una técnica que Manuel Orellana puede que nos hable mucho ahora cuando explique la gestión de su finca. Lo que consiste es en, al final, implementar una especie de pastoreo rotacional en toda la finca. Separar la finca que tengas en parcelas para evitar que los animales destrocen esa zona y se coman completamente toda la zona. Al separarlo, lo que consigue es que una de las zonas esté dando el alimento al animal, los animales abonen esa zona, la rellenen, le pongan estiércol y demás, y al salir acabas de dejar esa zona abonada y la dejas para el año siguiente, para cuando tú estimes oportuno, para que así vayas teniendo todas las parcelas siempre fertilizadas y no tengas ni que siquiera que añadir carbono.
Además, cuando nosotros hablamos de la gestión de los residuos, la mayoría de agricultores y ganaderos del pasado lo que han hecho ha sido los restos de poda, por ejemplo, lo han quemado, lo cual eso contribuye muchísimo a la emisión de gases de efecto invernadero y a su vez también es una forma de que acabéis perdiendo la materia orgánica y el carbono. Existe otro tipo de situaciones, como puede ser dejar los residuos que tenga la poda dentro de tu campo de cultivo, que lo que hará será mejorar todo tipo de fertilidad del suelo, mejorará el carbono y aumentará la retención de este, lo cual mejorará la productividad al final de tu año productivo. Ya para finalizar, quería hablar simplemente un poquito de un tema que puede ser muy interesante para vosotros, y es que no sé si todo el mundo lo sabe, pero existe un mercado de carbono a día de hoy que es privado. Tú puedes generar una serie de créditos de carbono en tu explotación, ganadera o agrícola, y ese tipo de crédito de carbono tú lo puedes vender. El mercado es privado. Esto quiere decir que ellos te pueden ofrecer lo que les dé la gana. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, muchas veces puedes buscar que sea un beneficio para el agricultor o para el ganadero, pero no siempre es así. Entonces, a día de hoy hay un marco europeo, un borrador, por así decirlo, que está trabajando en este aspecto, en lo cual quiere que este mercado de carbono esté regulado. Lo cual tú vas a poder certificar tu crédito de carbono que generes y a partir de ello puedes llegar a venderlo en un mercado regulado que sabes qué dinero te van a dar y cuánto vas a recibir, dependiendo de si aplicas una serie de medidas u otras. Esto quiere decir que te va a incentivar a crear una serie de medidas para retener más carbono, poder venderlo por un precio estipulado y así vas a poder estar, digamos, mucho más interesado en aplicar este tipo de medidas. Entonces, hay que estar muy atento a este tipo de marcos porque puede ser muy beneficioso para todos los agricultores y ganaderos en el futuro. Sí, disculpadme, los que estáis online, disculpadme que hemos tenido un problema con la duplicación de la pantalla. Voy a intentar ir muy rapidito, ¿vale? Bueno, la parte de representación internacional, lo que tenemos es una serie de organizaciones con las que trabajamos, sobre todo con Inform Organis Europe, que es quien nos alimenta de toda la información que tiene que ver con las políticas europeas. Aunque también tenemos mucho contacto con gente de CIA o ICA, que están al otro lado del Atlántico, son organizaciones de Sudamérica, con TIC Organics para todo lo que tiene que ver con la investigación y los programas de investigación y todos los proyectos digamos, europeos de Horizonte Europa que estamos ahora mismo trabajando y bueno, también con Organic Knowledge, que os recomiendo que os acerquéis a esta plataforma. Es una plataforma de conocimientos donde se ha acumulado todo el conocimiento práctico que se utilizan en producción ecológica que procede de todos los proyectos europeos que se han estado desarrollando. Se generó con uno de ellos y se ha continuado. Y también estamos recientemente involucrados con AREPO, que es una asociación de las regiones que tienen denominaciones de origen y también que trabajan en producción ecológica, que también tienen representación a nivel europeo. Pues estos son todos los proyectos en los que trabajamos, están ahí tanto los nacionales como los internacionales y bueno, me gustaría resaltar otro de los proyectos en los que estamos trabajando que yo los podía hacer de interés porque es de esta misma temática que se llama Organic Climate Net y que os recomiendo también que lo sigáis porque va a haber mucha información interesante, sobre todo a nivel práctico. A nivel de comunicación, pues ya he dicho que tenemos bastante impacto, como veis, en los distintos medios. Lo que os quería resaltar es que, para que veáis que todo el tema de carbon farming no está aislado, sino que está totalmente integrado en las políticas europeas. En septiembre de este año se hizo público este documento, que es el Diálogo Estratégico del Futuro de la Agricultura en la Unión Europea. Con la nueva presidencia o la renovación de la presidenta de la Comisión Europea, pues se quiso hacer un trabajo previo para hacer un reenfoque de todo lo que tenía que ver con la agricultura, porque había habido muchas protestas de los agricultores y se quería pues dar respuesta a esas reclamaciones que se hacían desde el sector. Entonces, en febrero de este año, desde el año pasado, perdón, desde el 2024, se empezaron a realizar una serie de reuniones hasta 10, para que os hagáis una idea del volumen de trabajo que se ha realizado en unos pocos meses, porque fueron desde
febrero hasta agosto, se estuvieron reuniendo, ¿quiénes? Pues se estuvieron reuniendo todas estas entidades que veis aquí. Y si las veis, hay unas que representan al sector agrícola, hay otras que representan al sector de la elaboración, o sea, de elaboración de productos, otra parte que tiene que ver con la parte de consumo, otras que tienen que ver con organizaciones ambientales, centros de investigación, representantes de los jóvenes, de la agroecología y de la agricultura ecológica. Digamos que dentro de estos 29 miembros estaba representada pues todas las partes interesadas. Imaginaros poner de acuerdo a toda esa gente. Pues se puso de acuerdo a toda esa gente. Se quería dar respuesta a las reclamaciones que habían hecho los agricultores, pero para crear sistemas alimentarios que fueran, por una parte, la parte medioambiental, todo el mundo veía que se había ya involucrado en la anterior legislatura, pero se quería dar más peso a toda la parte que tenía que ver con los aspectos sociales y con los aspectos económicos, porque era justo de lo que se estaban quejando los agricultores, que a eso no se les había dado importancia y que para poder implementar las prácticas medioambientales pues tenía que haber una sostenibilidad económica y que tenía que haber también una responsabilidad social. Aquí os he dejado el enlace, supongo que después harán llegar todas las presentaciones para que podáis ver con más detalle el documento. ¿Cuáles son los principios políticos que introdujeron también a la hora de hacer el enfoque de todas estas reuniones? Pues hay una cosa muy principal y muy primordial que está puesta en primer lugar, porque fue en primer lugar lo que se tuvo en cuenta, y es el papel de los jóvenes en la agricultura y en las zonas rurales. ¿Vale? Al tema juventud se le ha dado una parte muy relevante a esto y después se ha mantenido en el resto de políticas. Después también se ha hecho un refuerzo de la sostenibilidad económica, medioambiental y social, por lo que os había comentado antes. También se ha puesto como uno de los principios que se tenían que tener en cuenta que todo este desarrollo se tiene que apoyar en una tecnología para hacer esta transición a los sistemas más sostenibles. Y también se han incorporado algunos aspectos que antes no existían, no se habían tocado dentro de la parte de agroalimentación, que tiene que ver con dietas más sanas y más sostenibles, ¿vale? Para que todo el sistema acompañe esto. De todo ese trabajo que os he comentado antes, que ya se hizo público en septiembre, se han sacado una serie de recomendaciones. Mi recomendación para vosotros es que os leáis el documento, porque en este documento no hay puesta ninguna frase que no haya sido totalmente consensuada por todos. Es decir, si está puesto en el documento es porque todas esas partes interesadas que hemos visto antes están de acuerdo en ese planteamiento. Y no es un documento que debáis de leer parte a parte, es un documento que se debe de leer en su conjunto, porque esto alcanza el sentido que de verdad se le ha querido dar. Un documento que entre todas esas partes es cuando le da la consistencia. Yo de todas estas recomendaciones, lo que quería señalar es esta que he puesto yo en rojo, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que acabamos de escuchar, carbon farming. Después de este documento, recientemente se ha aprobado este otro, que salió a la luz el 19 de febrero de este año, en el 2025. Este documento ha sido elaborado por el nuevo comisario de Agricultura. Y lo que hace es hacer una hoja de ruta de lo que deberían de ser la visión que le ha trasladado la presidenta de la comisión como encargo al comisario para que desarrolle su trabajo durante los 4 años de mandato que va a haber por delante. Este documento va a ser el que dicte qué es lo que va a pasar a nivel europeo con todas las políticas que tienen que ver con la agricultura y la alimentación. Muy poco de alimentación, mucho de agricultura, ya os lo adelanto. Dentro de este documento también se han detectado una serie de áreas prioritarias. Como veis, aquí de nuevo se habla de tener un sector atractivo, que también está relacionado con atraer a los jóvenes al sector. Y si veis ahí ese modo de negrita, pues, como hay tanto texto no se ve mucho, créditos de carbono y de naturaleza. De nuevo volvemos a hablar de lo que tiene que ver con el carbon farming.
Después hablan también de un sector competitivo y resiliente y de nuevo hablan de un sector con visión de futuro. Y aquí de nuevo se vuelve a nombrar. El sector agrícola europeo desempeña un papel importante en la transición hacia una economía baja en carbono. Y los agricultores, otra frase que he querido resaltar, los agricultores deben ser compensados por adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Carbon farming, bonos de carbono, bonos de la naturaleza, que son los aspectos que se estaban queriendo resaltar aquí. Esto se va a traducir en que va a haber una serie de incentivos para aquellos que hagan este tipo de actividades. No se va a hacer medidas coercitivas, es decir, no se va a obligar a nadie, pero sí se va a incentivar que el que lo haga reciba ese beneficio. De nuevo, otra referencia a nivel europeo, que es el reglamento que estaba comentando antes Álvaro. Este es el reglamento marco en el que se define o se describe el marco de la certificación en la Unión Europea para estos créditos de carbono, ¿vale? ¿Por qué se ha hecho esto? Pues porque había mucha gente reclamando créditos de carbono que no estaban basados en ningún... estaba cada uno basado en un sistema diferente, con lo cual pues, no había ahí una regulación, había quien lo hacía bien, había quien lo hacía regular y había quien lo hacía mal. Entonces, para que esto de verdad tenga un efecto, que la misión final de la Comisión Europea es que Europa sea neutra en cuanto a las emisiones de carbono para el 2050, dentro de ese plan, lo que quiere es de la mejor manera, y esta es una de las formas en la que ha encontrado que podría contribuirse. ¿Por qué? Porque la agricultura tiene un papel relevante dentro de lo que es el carbon farming y alcanzar esa neutralidad climática. Una parte importante de las emisiones, ya lo ha comentado Álvaro, pues está en las emisiones que se hacen por parte de la agricultura. Y después, bueno, pues hay algunos sistemas de producción como son la agricultura y la ganadería ecológica, pues que aportan una reducción ya importante de las emisiones de carbono, pero que podrían aportar más si se incentivasen determinadas prácticas. Esta aplicación del carbon farming, pues todo el mundo la ve desde el punto de vista de los créditos de carbono, pero en realidad proporciona, y eso nos lo contará Manuel mejor que yo, lo va a contar Manuel, como también provoca un beneficio a la misma explotación al aplicar ese tipo de técnicas de captura de carbono, porque no solamente es para reducir las emisiones, sino que al contar con un suelo más estable, más estructurado, con mayor fertilidad, pues también acaba haciendo que hagamos menos gastos en insumos y también que tengamos unos mejores rendimientos en cuanto a productividad. Los desafíos a los que se enfrenta el carbon farming, voy a ir muy rápido, me queda muy poquito. Bueno, hay una parte de regulación que todavía no está desarrollada porque lo que habéis visto es el marco legislativo, pero todavía está pendiente de desarrollar todo el detalle de esa regulación. La necesidad de que haya una política de apoyo y financiación para asegurar esa viabilidad del sector. Y como ya pinceladas finales para cerrar mi presentación, que ya terminamos, se espera que lo que haya es una mayor integración dentro de lo que son el apoyo que hay en la PAC para este tipo de medidas. También se espera que haya un bastante desarrollo en lo que es el tema de la digitalización de toda la monitorización de las emisiones de carbono para que, digamos, no sea tan costoso, se utilicen un sistema de sensorización que permita que todo el mundo lo pueda hacer, porque ahora mismo hay una barrera importante en los pequeños agricultores, porque esto es un sistema costoso de implementar. Y después, pues que hay nuevas oportunidades de financiación. Por una parte está la banca y los fondos de inversión que están empezando a considerar estos créditos de carbono como una oportunidad de inversión, pero también, no lo he puesto aquí en la transparencia, en la diapositiva, pero también se está estudiando por parte de la Comisión Europea, aunque todavía no está nada blanco sobre negro, lo cual significa que no existe,
pero por ahí se están escuchando ya algunas voces de que sean los Estados miembros los que decidan si quieren que regular de manera pública esta compra de bonos de carbono, con lo cual los incluirían dentro de su conteo de reducción de emisiones, o si van a dejarlo en manos de las empresas privadas. Sí que existen algunas fórmulas que han funcionado para los pequeños agricultores, que es a nivel local, asociarse con empresas locales para que entre todos consigan esa compra de créditos en pequeña proporción. Y esto era todo lo que tenía previsto trasladaros. Espero que os haya dado un poquito de luz con esto que está todo ahora mismo muy manga por hombro, y pasamos al aspecto práctico de la sesión. Manuel, que espero que no tengas el problema que yo con la pantalla ni con nada. Muchas gracias. Lo que voy a decirte es que lo que yo hago, porque tengo poco tiempo, lo que yo hago en la finca es fertilizar la pradera por medio del ganado, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Ese es el objetivo. Porque yo creo que sin ese objetivo no se puede alcanzar un producto de calidad y mantener los ecosistemas y la biodiversidad, ¿vale? Todo mucha teoría, pero vamos a la práctica. Entonces, el tema es el siguiente: para que nosotros comprendamos un poco qué es lo que hago, resulta que voy a deciros dónde estamos situados, características un poco de la finca, ¿sabes lo que dije? Para que ustedes veáis, porque no es un teórico que están diciendo, ¿eh? No, para que ustedes veáis. Entonces, vamos a hacer, pasar. Ahí está, ¿ves? La finca, ya lo he dicho, que integramos la ganadería en la agricultura. Vale. Esta es la finca, ¿ves? Es importante que sepáis que la altitud máxima de la finca tiene 1025 metros, que la máxima 1025, la mínima 628 y un desnivel de 325. Esto es importantísimo, ¿eh? No es una pradera que esto, ¿vale? Entonces, el contenido que yo quería poner era, primero, características de la finca, principios objetivos de gestión, metodología que utilizo, volumen de ciertos depositados en la finca, cuantificación teórica de los nutrientes, rotación de cultivo, indicadores y signos productivos. No me voy a entender bien porque eso es teoría. Vamos a la práctica. Entonces, la finca. Esta es la finca. ¿Qué tiene la finca? Está situada en Montecorto y hay que medir las coordenadas, ¿vale? Pero ojo, que esto es importantísimo. La finca tiene una parte de dehesa, 28,50 hectáreas de dehesa, pastos permanentes 18 y tierra de labor 24. Esto es un principio, es importante que las tierras virtuales homogéneas no. Esta tierra húmeda tiene esa peculiaridad. Y al tener esa peculiaridad se puede jugar mucho con muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿dónde está situada también? Está en la influencia, la zona de influencia del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. ¿Vale? Ustedes no conocéis esa zona. Sierra de Ronda, pero a la vez Parque Natural de la Sierra de Grazalema. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, oye, pero bueno, ¿qué tipo de suelo tenemos aquí? ¿Vale? Eso, el ganadero es lo primero que tiene que preguntarse. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Entonces, hay muchos tipos, como tiene esta diversidad de tierra, hay muchos tipos de suelo, pero principalmente, para que yo tenga, el que se denomina es el franco arcilloso. Ahí tenéis una de las juntas de Andalucía que no. Esto requeriría una conferencia, porque como hay que evolucionar el suelo, no se lo podéis ni imaginar. ¿Vale? Otra de las cosas que me tenemos que preguntarnos, oye, ¿y el agua qué? El agua no hay producción, ¿vale? El agua no hay producción. Entonces, lo primero que tenemos que ver, yo he puesto aquí un modelo del año, de la media de 656 litros, 10 años, que aquí tendría que modificarlo, y aquí tengo los litros por meses. Eso se lo tenéis que agradecer a aquella que está allí detrás,
que todos los días, cada vez que llueve, apunta la cantidad de litros caídos. Me falta, ¿qué me falta? Me faltaría una central para la humedad, el aire, tal. Me falta, pero bueno, no podemos llegar a. Eso es importante. ¿Ven? Entonces, ¿qué cantidad de animales tengo? Otra pregunta. ¿Ven? Primero, ovejas de 100 a 150. Vacuno de 8 a 12 madres. Cerdo, 3 puertas, un berraco y 25 de cebo. Una burra, para caminar por la tierra, porque burra no se puede caminar. Una burra, colmenas de 5 de colmenas, gallinas 5, 2 perros y 5 gatos. ¿Vale? No te falta alguna gallina. ¿Sí? ¿Alguna gallina? Pero vamos a discutir ese tema. Porque yo, a la hora de entrar la gente a la tierra, estaba quemada totalmente. Y estaba sobre pastorear un cabra. Yo las cabras, ahora mismo, hasta que yo no regenere lo que es simplemente la zona forestal, las cabras las tengo que cortar. ¿Vale? Yolanda conoce la finca, ha estado arriba del monte y la conoce, ¿vale? Entonces, tenemos ovejas, lo he dicho antes, ahí las tenéis, las ovejas son merinas de raza autóctona, ¿vale? Esto es importante, esto requiere que hagáis una reflexión sobre eso. Luego tengo ovejas vacas breveras, tengo las colmenas, como es lógico, tengo una burra y tal, ¿eh? Y luego tengo redes terminas cuando sacamos las colmenas. ¿Eh? ¿Cómo la hacemos y qué es lo que queremos en la finca? ¿Vale? Entonces, lo primero que nosotros planteamos como familia es que queríamos una autosuficiencia energética. Allí no entra empresa, allí no entra nadie. Mi finca genera su propia energía. Eso es importante, ¿por qué? Porque todo el carbono, la finca tiene que generar su propia energía, ¿vale? Otra de las cosas que si nos da tiempo lo haremos, pero que no va a dar tiempo, porque yo he dicho 20 minutos, la erosión. ¿Qué? ¿Pero? Soy yo la que entra. Yo creo que los alumnos van a disfrutar más contigo que conmigo. Otra de las cosas que si quieres, lo vemos luego, es el tema de la erosión. Es importantísimo el control de la erosión de la finca. ¿Por qué? Porque si tú estás creando materia orgánica y ahora vienen 4 chubascos y con las correntías que nos llegan, ¿qué estamos haciendo? El limpio, ¿no? Bueno. Entonces, esto es ¿qué pretendemos? Y aquí una relación de la división de lo que hago, para que veáis un poco. Mira, aquí hacemos incremento de la materia orgánica en la finca. Para esto, ¿qué hacemos? División de la finca en parcelas, ¿vale? Posibilitar el control adecuado para el bienestar animal. Pastoreo lícito controlado en parcelas. Y ahora vamos a hablar del pastoreo lícito controlado. Y ya, la rotación en siembra, el equilibrio de la producción, que si son municipios que trabajan todo el que tiene el diente de y luego a lo práctico, ¿no? Vale. Vale. Gracias, Tei. Ahora. Es importante esto, porque ahora vamos a pasar a lo que es propiamente la fertilización con el ganado, ¿vale? Pero la fertilización con el ganado la vamos a hacer, la voy a hacer en 2 etapas, porque en la primera etapa, cuando llegamos por ahí hasta de 2023 a 2015, lo fui haciendo de una manera, que lo vamos a ver ahora, y después, cuando pasa a partir de 2016 a 2024, lo hemos hecho de otra. No lo hemos hecho de otra, lo hemos hecho igual, pero hemos incrementado más el tema. Entonces, vamos a ver. Me vas a pasar a una fertilización, el otro. ¿Vale? Fertilización de la finca, ¿vale? Vale. Aquí está la mano del cordero. Hombre, esto es importante. Yo pienso que el tema que es lo importante de la teoría, porque tenemos que tener una visión de las cosas, tenemos que tener. Pero lo importante de mí, lo que produce un gran placer,
es llevar a la práctica y ver cómo esa práctica te responde. Porque ya a mí la agricultura no es solamente producción de bienes, no. La agricultura es otra cosa, es la perfección del ser humano, que luego hablaremos. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos. Esta es mi marca, que está aquí, ¿no? Parcela, técnicamente corto, tal. Y ahora, esto tampoco lo vamos a ver qué es esto. Vamos a verlo esto que más me interesa ahora mismo. Esta parte, la zona que la teníamos dividida en estas parcelas. ¿Veis? ¿Están ahí? ¿Ves? Y luego ya, de 2024 a 2026, se ha multiplicado el número de dados. Es decir, que había 9 y ahora tenemos 10. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, desde un principio de haber resultado, es hacer una rotación con los animales en cada una de las parcelas. Pero esa rotación, ojo, yo apunto el día que entran los animales en la parcela hasta que se salen. Si son vacas, tantas vacas, tantos días. Como sabemos por el ministerio, el tiempo que deposita una vaca por día, pues si tengo 20 vacas, tengo tanto volumen de tiempo, ¿vale? Si tengo tanta oveja, pues tengo tanto volumen de tiempo, ¿vale? Y otra cosa, los cerdos, aquí no tenía los cerdos y ahora los tengo. Porque no solamente de pan de hombre, no solamente de pan de hombre, en el sentido en que yo tengo muchas dudas, y Yolanda me ayudará en ese momento, en coordinar de alguna manera la agricultura, que estoy con la agricultura, y el tema de la fertilización. ¿Vale? Vale. Gestión de calidad. Entonces, vamos a partir de los años primero. Aquí tenéis la parcela, tipo de parcela y superficie. ¿Vale? Y aquí, en esta parte, la tenéis en el catastro de Ruti. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a ver. Me vas a pasar a otro. Continuamos con eso, pero en el mismo sitio para que veáis cómo hago el control. Aquí, fertilización de animales en la finca. Aquí, fertilización. Arriba. Vale, sigue, ponlo hasta arriba del todo. Tenéis un año aquí, ¿eh? Un año. ¿Dónde está? Ahora. Ya, eso más. ¿Quieres ya un domingo? Vale. Aquí tenéis el año 2015, que es el final, para que veáis la cosa. Entonces aquí tenéis los días que en cada una de las parcelas han estado las ovejas. ¿Vale? Y aquí tenéis los días que han estado las vacas. ¿Nos damos cuenta ya o no? ¿Vamos? ¿Qué? No. Eso es otro tema. Nosotros tenemos las vacas un periodo de tiempo hasta que la pastura puede que tenga lo suficiente para que la oveja pase. ¿Vale? Entonces la oveja se queda ahí un tiempo. Y eso tenemos que tener en cuenta que tiene que pasar cogiendo. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis esto. Dale un poco para abajo. No, un poquito más arriba. Ahí. Aquí tenéis la cantidad. Fijaros en qué detalle, señores. ¿Qué cantidad han echado las ovejas de kilos de estiércol? ¿Y qué cantidad de kilos de estiércol han echado las vacas? Eso, señores. Y estamos poniendo camiones y lo estamos llevando para fertilizar. Bueno, un poquito más, hacia abajo. Sigue. Entonces, esta es la cantidad de nutrientes depositados en cada parcela por la oveja. Y tenéis aquí, total, muchas veces, doctores en esta casa, el tema de la materia seca. No, esto no se ve bien. Este es el estiércol bruto, ¿vale? El estiércol bruto. Este es la materia seca, y dentro de la materia seca, según el ministerio, hay una cantidad de nutrientes, ¿vale?
Y eso es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, sodio y otra. Y aquí tiene en cada una de las parcelas. Fijarse bien, eso es por año. Esto es por año. Entonces, este año lo que no, la riqueza que me han dado las ovejas, ¿cómo se llama? La oveja de fertilización. Fíjate. Baja para abajo, vamos a ver las vacas. Bueno, aquí debajo para que... aquí, sigue hacia arriba, allá. Vale. Y aquí tenéis ya lo que es la materia seca, esto es de las vacas, ¿vale? También es una cantidad muy respetable. Y una cantidad de nutrientes hechos de verdad. ¿O no? Es que no nos damos cuenta de la gestión tan importante que hace el animal en el ecosistema. Es que el ecosistema te lo está pidiendo. Es que te lo... Bueno, veis alguna fotografía de una parcela que están las vacas y como donde la vaca ha hecho su caca, como en aquel sitio hace y no. Entonces, lo que tenemos que pensar es en eso. Es decir, señores, que toda la vida de Dios, hace 10.000 años, el hombre empezó a domesticar y siempre la gestión de los animales ha sido fundamental para la fertilización de las plantas. Sigue un poco para abajo. A ver si. Vale, este es el total. Para que ustedes veáis, ¿eh? Materia seca y total kilos. 145.565 kilos. Y camiones hacen falta, señores. ¿Y cuánta mano de obra? ¿Qué? ¿Cuánta mano de obra para distribuirlo? No, ese ha sido mi objetivo. Yolanda me ayudó al principio cuando llegó, pero claro, estas cosas requieren su tiempo, muchos años. Y decir, que sigo. Mi madre, mi mujer está ahí, que es la que, y me dije también, papá, déjate que esto, la producción de esto no deja dinero, esto es bucólico. No es bucólico. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos unas preguntas que las vamos a ver, echen un poco para abajo. Y me pregunto, ¿qué cantidad de energía consumimos para producir, transportar, distribuir todos estos fertilizantes a la finca? Bueno, pues esto lo estamos tirando al lado. Y luego otra pregunta que yo me hago. La presencia de una especie oveja en el ecosistema, a ver, ¿en qué medida condiciona la fertilidad del suelo? Necesito un apoyo técnico, un apoyo técnico. ¿En qué medida un suelo franco-arcilloso, con una cantidad de ovejas, me va a dar una producción determinada? Eso necesitamos saber de la universidad. ¿Para qué? Para que haga un trabajo, estudie, se diga lo que es, ¿vale? Entonces, eso es un tema importantísimo, porque la relación entre el suelo y la materia orgánica que tú le estás poniendo. Porque le puedo poner cochinos, que tengo vatos. De los cochinos tengo vatos, ¿para qué no lo voy a poner? Ahora mismo. Lo pondré cuando esté un poco más comprobado. Eso es un tema. Entonces, luego después, sería un reto para los campesinos definir parámetros para medir nuestra aportación a los bienes de la sociedad. Estamos aportando nosotros con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestros pastores, con su palo detrás de las ovejas. Están aportando una riqueza a la sociedad que la sociedad no se le tiene en cuenta. Le dan una miseria, una ayuda, una porquería. Cuando realmente eso es lo que habría que medir. Medir qué estamos aportando a la sociedad. ¿Me pasa ahora? ¿Qué te parece, Yolanda? Muy bien, No, yo lo vivo porque lo vivimos en mi casa todo, es decir, porque aquello no es, ¿sabes lo que vivimos en el campo? Porque nos fuimos al campo cuando nos jubilamos los dos, y bueno, y aparte de hacer estas cosas también, el campo da una cosa que es importante, que es la paz.
La paz es fundamental en los espíritus. Y el campo te da el encuentro con la belleza, con unos amaneceres preciosos, con unos sonidos de Padre nuestro, unos sonidos. Bueno, yo no voy a hablar ahora de esto porque no es el sonido, pero que bueno, que es. Bueno, vamos a ver, sigue. Entonces ya sigue para abajo, que ya se me de las orejas. ¿Vale? Que yo muchas veces hay leo algún japonés que era agricultor, vamos para que mientras que funciona esto, y decía que la agricultura y la ganadería no era solo producción de bienes públicos y mantenimiento de los ecosistemas nada más, no, es otra cosa. Es otra cosa más. ¿Sabe usted qué cosa es? La perfección del ser humano. Hablaron esto bien. Se lo hablaron bien los jóvenes. ¿No? Y esa perfección del ser humano está en mirar lo concreto, y luego después irse a la totalidad, por ejemplo. Yo me encanta escuchar nada más cuando suena el levante y da sobre la recama. Pero es que luego da sobre el espino más hueco. Luego da sobre la encina que parece que está andando de las palmas. Y tú aquello dices, me voy, y de allí. ¿Vale? Bueno, pero esto no, vamos a lo nuestro. ¿A ver? Sigue más. Bueno, esto total nutriente, ¿sabes? Sigue, continúa. ¿No sigue más? Vale. Indicadores productivos y signos de fertilización. La geología, fijarse, y estamos hablando del 2015, cuando ella visitó aquí y más o menos. Yo lo que hago es lo siguiente: cojo un metro cuadrado, antes de cogerle el iluminador, lo cerco, y digo, ¿cuánto tiene este metro? En esta parcela concreta tiene 0,890 kilos. Este tiene 910, el tercero 730. 2 kilos 530 gramos. ¿Cuál es la media? 83 kilos por metro cuadrado. Eso es importante saberlo porque depende de la cantidad de metros cúbicos de pasto que hay, podrás alimentar más o menos, ¿vale? Entonces, en una parcela de 5,9, porque aquí tenemos la parcela de 5,9, las otras parcelas las tenemos a 3 metros, a 3, tenemos 5,9 multiplicado por 0,84, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos kilos de materia tenemos ahí? Una cantidad de producción de pan, ¿no? Que mantiene una vaca, que de ahí de esa parcela he sacado 650 kilos, 650 vacas de 25 kilos, y después la parte que se ha triturado en el suelo. Es decir, con este sistema se crea biodiversidad, ¿vale? No lo quiero parar. Bueno, aquí hicimos una experiencia, unos chavales, sobre que era más productivo o menos productivo, porque claro, hay producción, que llaman los fertilizantes, los nuevos fertilizantes estos que le ponen, que tal, son buenos, que son buenos, que están buenos, pero que bueno. Y a la vez le pusimos unos metros, una cantidad con estiércol de oveja, y otro pusimos con estiércol de vaca. Lo llevamos la palma. Bien, aquí tenemos, mira, este soy yo. Mira qué altura tiene el trigo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que se hace en nuestra sociedad es controlar la semilla. A ver, los técnicos, la gente viva, controlar la semilla. Sin embargo, allí hay un trigo que se llama trigo recio de ronda, que lo hemos recuperado, y que al recuperarlo, mira lo que nos da. ¿Por qué? Porque tiene unos genes de una altura
Hasta aquí. ¿Por qué? Porque al hombre anterior le interesaba la paja, le interesaba el grano, le interesaba, hoy no. Hoy te hace una pajita, un trocito así de esto y una piragota. ¿Vale? Bien, ¿eso qué era? Bueno, pues en este sistema nosotros recogemos 1.800 kilos en hectárea de media en la parcela, incrementándose la materia seca el grano. Y en parcelas abonadas con estiércol de animal ecológico. Hay un estudio de un biólogo que hizo también esto con nosotros y lo tiene, pero esas cosas no se dicen. ¿Sabes? El principio, porque hay que hacer, tiene que ser rentable. Ten en cuenta una cosa, que en nuestra sociedad todo lo que no sea rentable no sirve. Todo lo que no sea producción y economía no sirve. O si os parece bien, ni me vea. Mira mi vea de también. Os voy a poner en detalle. Mira, Yolanda, mira esto. Metimos las vacas ahí 8 o 10 días. Y donde quiera cabía. Mira, hasta cuando empezó la pelea. Bueno, pues con esto vamos a pasar a ver unos datos del 24 que no te los voy a hacer, no voy a profundizar mucho sobre ello porque tengo muchas dudas y entonces no puedo de alguna manera hablar en cátedra, pero ya desde el 2015 para acá sí puedo decir que mi parcela funciona. Vale, vamos entonces a bajar, si te parece ahí, yo la voy a ver, Vale. Vamos a calibrar la evolución del suelo mediante datos y signos ahora de 2024. ¿Vale? Lo estoy cantando yo. Si se canta, bueno, si veis que no, porque hombre, esto requiere también un poco de concentración. Lo dejamos otro día llevando aquí y charlamos un rato, no hay problema. ¿Vale? Vamos a pasar a otro. 5 minutillos más, de verdad que se encuentra. Sí, no, yo te voy a poner aquí nada más que unos datos y ya está, y no vamos a hablar más, ¿vale? Polígono 26. Aquí. Bien, vale. Ya en el 2024, ¿qué hicimos? Hicimos una separación de praderas. Hicimos donde había 9 parcelas, ya tenemos 3. Entonces, esto es un polígono, una parcela, la parcela 26 ya hablamos de ella. Bueno, pues ahora ya yo lo dividí 1, 2, 3 y 4 parcelas. ¿Vale? Esas 4 parcelas tienen, en total, ese tiene 11,26, pero cada parcela tiene una superficie, ¿vale? Y que representa un tanto por ciento. ¿Qué la divide? ¿Con cerco eléctrico? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Cómo la divide? ¿Con qué tipo de cercado? ¿Con qué? Perdón, El cercado, ¿cómo la divide? con esto, ¿cómo se llama? En principio me gusta mucho, porque al principio cogí lo que fue el cercado eléctrico y la verdad, tenía un problema, donde me pasaban a otra y tal, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido, ahora, en principio ahora, es dividirlo con hierro y malla galvanizada. O sea, ya eso te olvida. Aquí, mira, aquí, Tenéis una parcela, la primera, que tiene 3 hectáreas, esta tiene otras tantas, esta otra y esta otra, ¿vale? Ya tenemos otros datos, Ya tenemos otros datos. Y voy a terminar, Ya tenemos otros datos. Entonces, tenemos número de especies. A ver, levanta un poquito aquí para que veamos. No tanto. Número de especies, tenemos 8 vacas, 110 ovejas y 18 cerdos, ¿vale? Esto sería, a un poquito abajo, se baja inducciones hacia tierra, ahí está. Vale. Entonces, aquí tenemos total OGM de la finca, ¿vale? Aquí tenemos total excremento teórico que puede echar la vaca o la oveja. Aquí tenemos el total de excremento por UGM y luego tenemos ya los días que alimentamos cada una de las parcelas. Aquí he puesto 43 kilos, son 38, pero como
las vacas y las ovejas en ese momento estaban paridas y estuvieron durante todo el año entero, se pone, con lo que se dice, pues se pone los 32 que dice el ministerio, y yo incrementé un poco porque empecé había 8, había 14. Entonces, si las ovejas, si las vacas han estado 43 días por 120, 120 días que han estado, ¿cuánto nos da? Luego las ovejas, luego y luego los cochinos. Pasa, sube para arriba, un poco para arriba. Pero fíjese bien la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio que le está dando. Bueno, sigue un poco y dale aquí su parcela A. La subparcela A, que es la primera, resulta que tiene 3,35 hectáreas. Fecha de siembra, el 15 de enero de 23. ¿Qué pusimos? Cebada, avena y haba. ¿Cuánto pusimos por hectárea? 225 kilos. ¿Cuánto se recogió? Fecha 30 del 5 de 24. Cuantifiquemos el grano que sacamos. Los granos, sino las alpacas. Sacamos 467 alpacas. ¡Ojo! En 3 hectáreas. Y ahora, la publicidad, el invierno, cuando sembramos, tenía 120 litros habían caído. Cuando llegó el invierno, tenía colgado 455. Y cuando terminamos el año, eran 634 litros. ¿Vale? ¿Y esto? ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que esta parcela, que yo la estuve un determinado tiempo, las ovejas, las vacas, los cochinos, habría que hacer un estudio serio del suelo. Y el segundo paso que yo ve será subdividir esta parcela, aunque sea malla eléctrica, para controlar con más detalle el suelo de esa subparcela. ¿Vale? Y ya os voy a dejar. Dame la D, aquí tenéis, mira. Esta que sería esta, ¿no? Que sería esta. ¿Bien? Bueno, pues tenéis. Cuando se siembra cebada, lo que se siembra, tal. Y lo que nos da por hectárea, el total de la parcela nos da 8.134 kilos de cebada. Que la gente de al lado decían que Manolo estaba loco cuando empecé. Y hoy se están imitando mucho mi método. ¿Vale? Bueno, y hasta ya lo ve. Porque esto requiere otro polígono, otra parcela, otra división, y ya es lo mismo. La metodología ya se me da cuenta de cómo es. Y deciros que invitaros también a todos a decir que el campo es un medio en el cual el hombre se siente realizado. Y se siente realizado ¿por qué? Porque puedes decir antes que el amanecer, de los colores del amanecer, el sonido, otra cosa que es importantísima. Ustedes no se vais detrás cuando van cerrando las máquinas. Si vais detrás, vais a ver que hay una variedad, mucha variedad de flora. Cada flora cuando se corta da un dolor. Y tú vas detrás, y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el cielo. ¿Vale? ¿Vale? Y después, ya os digo por último, que no hay cosa más bonita que coger un borrego recién nacido, cogerlo en tu mano, y ver cómo hace los primeros latidos de la vida. Todo esto es más importante que todo el dinero de tú. ¿Vale? Gracias.